Entonces vamos a comenzar la clase. Ahí está. Ok. Bueno, la clase anterior habíamos visto, ¿cierto?, los hidruros y algunos óxidos, ¿cierto? Los óxidos metálicos y los anhídridos. Habíamos quedado en los peróxidos, pero lo vi demasiado rápido, entonces voy a comenzar de acá a verlo para que los comentemos un poquito. Bueno, habíamos dicho que en los óxidos o el oxígeno, siempre en los compuestos está con valencia -2, ¿cierto? Excepto en los peróxidos, que está con valencia -1. Bueno, ¿esto por qué se da? Bueno, se da principalmente porque en los peróxidos el oxígeno está enlazado a otro oxígeno. O sea, como bien lo dice acá en la descripción de aquí arribita, hay un enlace oxígeno-oxígeno, y si lo pueden mirar ahí en la figura, en el GIF, fíjense que este es el peróxido de hidrógeno, el H2O2, ¿cierto? Mira, ahí pueden ver que hay un hidrógeno unido a un oxígeno, está el oxígeno unido al otro oxígeno, y luego está el hidrógeno. Bueno, como ha sido la tónica de estos días, este tablet sigue molestando y no me deja rayar y después pasar la diapo. Pero bueno, ahí se puede. Ahí hay otra imagen. ¿Se fijan? Que si nos podríamos suponer que la parte blanca o la pelotita blanca, las pelotitas blancas son el hidrógeno, las pelotitas rojas son el oxígeno. Ahí se ve claramente cómo los peróxidos, el oxígeno está unido a otro oxígeno. Es por eso que, digamos, se dice que el oxígeno está con estado -1. ¿Vale? Ok. Bueno, ¿cómo identificarlos? Hay tres formas para identificarlos, para que sean fácil de identificar los peróxidos. La primera es que cuando uno escribe la fórmula, no se simplifica el O2. Fíjense que arribita tenemos puesto que la fórmula general es esta de acá, es X2, paréntesis O2, paréntesis N. Eso quiere decir que en los peróxidos esto nunca se simplifica. ¿Ven? No hago esto. ¿Ok? Se mantiene el O2. Es una forma de identificarlo. Otra forma de identificarlos es, digamos, porque está escrito de esta forma, ¿no? Si está entre paréntesis, también. Si está entre paréntesis O2, siempre también va a ser un peróxido. ¿Vale? Y el N va a ser el que otorga el estado de oxidación del elemento que está representado por la X. ¿Vale? Que principalmente frente a ciertos metales. Y la tercera forma de identificarlos es que el elemento X, ¿vale? O sea, este elemento que está puesto acá, escrito a la izquierda del oxígeno, no tiene valencia 4. O sea que este N, ¿cierto? Este N, que también uno puede tomar como que representa la valencia del elemento, no es 4. ¿Ok? Denme un segundito. Ok. ¿Vale? Esas serían como las tres formas de verlo. Bueno, ejemplos. Vamos a ver dos ejemplos, tres ejemplos rapiditos. Por ejemplo, si yo formo el Na2O2, yo digo que es peróxido de hidrógeno, perdón, peróxido de sodio. ¿Por qué? Primero, fíjense, el O está como 2. Además, yo sé, si desarmo esta molécula, yo sé que el sodio, ¿qué estado de oxidación tiene el sodio? Más. Entonces este 2, lo que me está diciendo es que no hay estado de oxidación de N2 más 2. No, es Na más. Eso ya lo sé, ¿no? Tiene solo un estado de oxidación el sodio. Por tanto, para que este 2 sea I2 ahí también, eventualmente el nitrógeno tiene que estar con estado de oxidación -1. O en este caso, como estoy poniendo un 2 acá, sería 2, ¿no? Que estos dos oxígenos representan que hay
la valencia conjunta es 2 menos. Otro ejemplo, vamos a ver, en este caso, por ejemplo, el cobre, el CuO2. Como comentábamos en la clase anterior, que también nosotros podemos eventualmente cruzar los subíndices, lo que yo estaría diciendo es que el cobre está como 2 más y el oxígeno eventualmente debería estar como menos, ¿no? 2 menos. Bueno, otra forma de decirlo es como lo habíamos comunicado, lo habíamos dicho, que siempre va a estar como oxígeno 2. Entonces, ya me da también esta expresión de que está formando un peróxido. Finalmente, eh, también puedo tener otra forma, bueno, eh, ah, también otra forma de ver esto es justamente enlazándolo con el tercer punto. Fíjense, el cobre no tiene valencia 4, sino que tiene valencia 2. Por lo tanto, también me indica que es un peróxido. La condición es que para que sea un peróxido, una forma es ver que el oxígeno esté como O2 en el compuesto y además que el X, ¿cierto? Que se el símbolo que esté representado por el X, que en este caso es el cobre, no tenga valencia 4. Fíjense, tiene valencia 2, no es 4, por lo tanto también estaría cumpliendo la otra condición de que se identifique como peróxido. Eh, bueno, nada, esta cosa. Bueno, entonces es así como los puedo identificar a los peróxidos y la nomenclatura ya más o menos la habíamos visto, que la nomenclatura tradicional, si tiene solo un estado de oxidación, termina en ico. eh, si tiene dos estados de oxidación, es dependiendo si está con la menor estado de oxidación, va a ser oso, y si está con la mayor, va a ser ico, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos al litio formando el peróxido con el oxígeno, entonces va a ser peróxido lítico, porque el litio solo tiene una valencia. En el caso del cobre, que tiene dos, que es más uno y más dos, va a ser cuproso, peróxido cúprico, cuproso y cúprico cuando sea el siguiente estado de oxidación. En el caso del titanio, que tiene tres, lo que tenemos es el peróxido hipotitanoso, ¿cierto? El titanoso y el titánico, como también lo habíamos comentado en la clase anterior. Y obviamente cuando hay cuatro valencias, el hiposo, oso, ico, hiperico. En el caso del uranio, vamos a tener entonces el peróxido hipuranioso, peróxido uranioso, uránico y peróxido peruránico. En nomenclatura stock, también habíamos revisado algunos, se mantiene también el nombre peróxido de el metal, ¿cierto? Que en este caso es el cobre, y el estado de oxidación, que en este caso es 1. Entonces sería peróxido de cobre 1. Al igual que todos los compuestos, primero se nombra, como también lo habíamos visto la semana pasada, primero se nombra el elemento de la derecha y después el de la izquierda. Entonces por eso primero se dice peróxido. ¿Okay? En el caso del titanio, que está con valencia 3, va a ser peróxido de titanio 3, ¿no? Donde el paréntesis me indica el estado de oxidación del titanio. Bueno, y en el caso de que solo tienen un estado de oxidación, como es en el caso del litio, yo no tengo necesidad de ponerle de litio 1, sino que simplemente pongo peróxido de litio. En el caso del cobre sí, en el primer caso que tenemos arriba, porque recuerden que el cobre tiene estado de oxidación 1 y 2. Entonces, para indicar cuando sea 1, yo digo peróxido de cobre 1, entre paréntesis, ¿cierto? Y si fuera 2, peróxido de cobre 2. Eh, bueno, en la sistemática también podemos decir que en el caso del litio va a ser peróxido de dilitio, ¿no?
¿Por qué? Porque recuerden que acá se nombran la cantidad de átomos que están compuestos, ¿cierto?, en la molécula. En el caso del litio, hay 2 átomos de litio, por lo tanto es peróxido de dilitio, ¿no? En el caso de cuando es el titanio, ¿cierto?, este peróxido de titanio, como estamos viendo que en el caso del peróxido, que es el O2, hay 3 átomos, ¿no? O sea, el O2 es una molécula y tiene 3 átomos, tiene 3 moléculas en el fondo. Lo que tenemos que mencionar es cuántos peróxidos hay, ¿no? Como lo pueden ver, en el caso del litio solo hay un peróxido, por eso no digo monoperóxido, sino que digo peróxido de una, pero en el caso siguiente hay 3. Fíjense, 3 peróxidos, por eso digo triperóxido de, ¿cuántos titanios tengo? 2, dititanio. Y en el caso siguiente, simplemente digo peróxido de titanio. ¿Por qué? Porque no tengo solo un átomo de titanio y tengo solo un peróxido. Entonces, por eso no lo nombro como monoperóxido de monotitanio, sino que simplemente digo peróxido de titanio. Bueno, en eso habíamos quedado en la clase anterior. Hoy día lo expliqué un poquito más lento. Ok. Pregunto entonces ahora si tienen alguna duda de los peróxidos y sobre la clase de la clase anterior. ¿Hay alguna duda? Profe, ¿Sí? una consulta cuando habla de que es combinación binaria, se refiere a que son 2 átomos de un elemento, ¿no es cierto? ¿O A no? ver, cuando hablamos de combinaciones binarias es que esa molécula o ese compuesto viene de otras moléculas. Es como un derivado, por decirlo así. Ah, ya, ok. Ya. ¿Ok? Eso, pero en realidad son como para describirlo, pero no se nombran. Por ejemplo, vamos a hablar de sales binarias y aquí en este caso son sales que vienen de un metal y un no metal, por ejemplo, ¿vale? Pero tenemos sales Ah, ya. ternarias y sales cuaternarias. Bueno, vamos a ir discutiéndolo un poquito más, pero en realidad eh, Mm, vamos me a... acordé, ¿Mm? me acordé del amonio cuaternario, cuando dijo de... Ajá, sí, Mm. pero vamos a ir viéndolo un poquito. Bueno, entonces, bueno, vamos a por mientras decir las sales neutras, vamos a comenzar con las sales neutras, que dice que son sales binarias, combinación de 2 elementos distintos, ¿vale? A hidrógeno e oxígeno, o sea, en este caso no hay ni hidrógeno ni oxígeno en este compuesto, ¿ok? La unión de un elemento metálico con un elemento no metálico es una sal neutra, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son los tipos que hay? En el caso de los no metales, tenemos los fluoruros, los cloruros, bromuros, yoduros, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, ¿a alguien se le quedó alguien, Tiene por favor, todos los apaga nombres, el ¿no? micrófono? ¿Quién está? Acá. Rolo, porfa, te voy a poner en ¿Usted mute. puede silenciar, profe? Ah, pues están todos con... Ok, sí. Voy a silenciarlo a todos. Denme un segundo. No sabía que están no silenciados. Ahora sí. Ahora sí, perdón. Bueno, seguimos. Ok, entonces las sales neutras son aquellas que están compuestas entre un metal, como lo pueden ver ahí, ese M subíndice A representa el metal y el no metal, el N subíndice B, ¿no? ¿Cuáles son los no metales? Ya hablamos de que pueden ser los fluoruros, cloruros, bromuros, yoduros, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí pueden ver cuáles son los estados de oxidación a los cuales van a estar, o digamos, van a representar a estas sales neutras. Por ejemplo, el flúor, en este caso el fluoruro, siempre cuando están como iones, uno les pone la terminación uro. ¿Sí? En este caso el fluoruro, ion fluoruro, está con estado de oxidación -1, el
fluoruro también está con estado de oxidación -1, el bromuro, el yoduro, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces, por ejemplo, si se une el flúor con un metal como el litio, que solo tiene estado de oxidación, bueno, facilito, va a estar en la nomenclatura tradicional, como ya lo hemos visto, va a ser fluoruro lítico. Y por ejemplo, en el caso del níquel, que está con estado, que tiene dos estados de oxidación, más 2 y más 3, va a tener, el primer nombre va a ser fluoruro niqueloso y fluoruro niquélico. Recuerden, como en el caso de las valencias se cruzan, ¿cierto? Para que pueda quedar neutra, es por eso que el flúor queda como F2 y el níquel queda solito. Y con eso se neutraliza la carga. ¿Vale? Y lo mismo que habíamos visto en la clase anterior. Bueno, cuando el níquel tiene carga más 3, ahora el fluoruro, necesito 3 fluoruros en el fondo, ¿no? En esta relación necesito 3 fluoruros para que compensen las 3 cargas positivas del níquel y así quede esta sal neutra. En el caso del titanio, que tiene 3 estados de oxidación, entonces otra vez voy a llamar primero al flúor como fluoruro, hipo, porque va a ser el estado de oxidación menor, y la terminación oso, en este caso sería fluoruro, hipo, titanoso o titanioso. Luego, con el estado de oxidación intermedio, o la valencia intermedia, va a ser fluoruro, titanoso o titanioso, y con el estado de oxidación mayor va a ser fluoruro titánico. Si fueran 4 valencias o 4 estados de oxidación, tendríamos que agregar el PER-ICO, como en el caso del uranio, ¿no? Hipuranoso, uranioso, uránico, peruránico. ¿Vale? Sigue las mismas reglas que habíamos visto la semana anterior. En el caso de la nomenclatura de Stock, nosotros seguimos nombrando, en el caso ahora como está en cambio al fluoruro por el sulfuro, nombro primero el azufre, ¿no? Como sulfuro, y al oro, dependiendo del estado de oxidación, en este caso está como estado de oxidación +1, bueno, queda sulfuro de oro 1. Por lo tanto, ¿cuál sería el estado de oxidación del azufre? Acá, alcance la juega. ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuál sería el estado de oxidación del azufre? Chicos. ¿No? ¿Alguien? Ya me están diciendo que el oro es 1. Tiene que ser -1, ¿-1 seguro? ¿sí? -1 seguro. A ver, porque tiene varios estados de oxidación, por lo que yo sé. Fíjate en la molécula. Si el oro es 1, ¿1 qué? ¿Positivo o negativo? Ya, el oro, el oro, Fíjense que está a la izquierda. 79 Si ya. no se han dado cuenta, los átomos que están a la izquierda siempre tienen estado de oxidación positivo. Por lo menos Tiene cuando que están ser, unidos. tendría que ser positivo. Ya, claro, entonces si yo tengo que Uno positivo. el AU es positivo y es 1, el azufre, entonces, ¿cuánto sería si yo estoy mirando aquí que tengo 2 átomos de oro? ¿Cómo sería el azufre entonces? El azufre sería -2, Ya, exacto, -2. porque se invierte. Exacto. Una forma de verlo es nuevamente invirtiendo o que se crucen los subíndices, que en este caso, a ver, vamos a borrar esta, porque una forma entonces de verlo es invirtiendo, eso quiere decir que este 2 pase acá arriba
y como el azufre no tiene número, eso significa que tiene un 1, pasa acá arriba, yo puedo intuirlo de esa forma. Por lo tanto, el oro sería 1, y ya dijimos, como el átomo de oro está a la izquierda, sería positivo, y el azufre que está a la derecha sería negativo. Si subo el subíndice del oro hacia el azufre, sería 2. Por lo tanto, sería 2 negativo, tal cual lo tenemos acá. A ver, sigamos en el siguiente entonces. ¿Cómo sería entonces en el bromuro de hierro 3? ¿Cuál es el estado de oxidación del hierro? 3 más. 3 más. 3 fierro ¿Y el bromo o bromuro? tiene que ser -1. Menos 1. Claro. ¿Por qué? Porque Porque se como es invierte la menos, carga. así es. ¿Mm? Así es. Se invierte la carga. Y como necesito, como este es menos 1, necesito 3 átomos de bromuro para poder compensar las 3 cargas del hierro. Por eso es que esto pasa a llamarse FeBr3. ¿Ok? Bueno, vamos entonces con el calcio, fluoruro de calcio. Otra vez, pero le vamos a ver si le podemos borrar el nombre. Fluoruro de calcio. El calcio. ¿Cómo es el estado de oxidación del calcio? Y cómo sería el estado de oxidación del flúor. A ver, el calcio, ¿qué estado de oxidación tiene? En este caso. Fíjense el 2, oxoíndice, exacto. -2. 2, ¿por qué menos? no es positivo. Positivo, mire, está a la izquierda. Izquierda, derecha. ¿Y el flúor, cuánto sería? -2. No, Menos, -1. menos 1. menos 1. Uno. Menos 1. ¿Por qué? Porque necesita 2 átomos que están ahí dibujados, están ahí señalados, para compensar esa carga. Por eso es que cuando yo digo que se cruzan las cargas, lo que queda es CaF2. Fíjense, el estado de oxidación más 2 del calcio queda como subíndice del flúor. Y el estado de oxidación del flúor queda como subíndice del calcio. Pero como es 1, nosotros no ponemos 1 acá, sino que lo dejamos así nomás. ¿Ok? A ver. Vamos a ver si en el siguiente. Vamos a ver el siguiente. Ok. En este caso, el azufre. Vamos. Tenemos oro y azufre. ¿Cuál sería entonces la carga del azufre? -2. Menos 2. Menos 2. Y del oro, 1. 1 positivo. Como nuevamente se cruzan, como ya les estaba contando, esto queda como, perdón, mi letra, esto queda como AU2S. ¿Vale? Y eso en la nomenclatura sistemática sería mono. ¿Por qué mono? Porque tiene un solo azufre. Sulfuro de dioro. Bueno, también nosotros podíamos quitar el mono y simplemente decir sulfuro de dioro. Bueno. Bueno, en el caso de, como el oro, el azufre, en
digamos en el siguiente, existen 3 azufres, puedo decir trisulfuro de dioro, ¿cierto? Para nombrarlo, y estaría nombrándolo de esa forma. Otra vez, como les contaba, cuando el átomo el átomo metálico, en este caso, solo tiene un estado de oxidación, no es necesario nombrar o decirle monocálcico, sino que simplemente diciendo disulfuro de calcio ya estaría nombrado, y en el caso del hierro también sería lo mismo. Y bromuro de hierro. Bueno, el hierro tiene más de un estado de oxidación en todo caso. Pero... Ok, los siguientes elementos o los siguientes compuestos que vamos a nombrar son las sales volátiles. ¿Cuáles son las sales volátiles? Entonces, por definición nos dicen que entonces que las sales volátiles son combinaciones entre 2 elementos no metálicos, siendo estos elementos distintos del oxígeno y del hidrógeno. O sea, se van a dar cuenta que las sales son elementos distintos del hidrógeno y del oxígeno. Entonces, como delante teníamos las sales neutras, que eran un metal, un no metal, ahora tenemos las sales volátiles, que son 2 no metales. Ejemplo, tenemos acá el nitruro bórico, que se forma a partir del nitruro, o sea, del del nitrógeno con estado de oxidación -1, y el boro con estado de oxidación +1. Si fuese, en este caso, con como la unión del carbono con el azufre, en este caso, al tener 2 estados de oxidación el carbono, según la nomenclatura tradicional, entonces tengo que nombrarlos con los sufijos oso e ico, ¿no? Entonces, en el primer caso sería sulfuro carbonoso y sulfuro carbónico. Si fuese, digamos, con 3 valencias, tendría que nombrarlo a partir de también el prefijo hipo y el sufijo oso. Por lo tanto, en el primer ejemplo sería bromuro hiponitroso, bromuro bromuro nitroso y bromuro nítrico. Para finalizar, si tuviese 4 valencias, tendría que nombrarlo como, en el caso de del cloro unido al bromo, sería cloruro hipobromoso, cloruro bromoso, cloruro brómico y cloruro perbrómico, ¿vale? Bueno, en nomenclatura, en stock se nombran también de la misma manera que siempre. Entonces, en el caso del yodo, el yoduro, y en el caso del selenio sería el estado de oxidación que tiene el selenio. En este caso 2, entre paréntesis 2. En el fosfuro de boro no lleva paréntesis número, porque el boro solo tiene un estado de oxidación. Por lo tanto, no es necesario ponerle el estado de oxidación. ¿Okay? Bueno, y en sistemática, por ejemplo, tenemos el trisiliciuro de tetraboro, el tricloruro de fósforo y el monocloruro de bromo. Bueno, como siempre les digo, estos nombres hay que un poco aprendérselos de memoria. Yo puedo presagiar o puedo, digamos, inferir los estados de oxidación, y a partir de eso tratar de darles el nombre. Bueno, ok, vamos a hablar también en este caso de los compuestos hidroxilados, los hidróxidos. Bueno, los hidróxidos son fáciles de reconocer porque siempre va a ser un elemento, en este caso un metálico, puede ser unido a un átomo de oxígeno y de hidrógeno. Cuando el oxígeno y el hidrógeno están juntos, en ese caso nosotros le llamamos hidróxidos. Y siempre el hidróxido tiene estado de oxidación -1. Fíjense. Ahí arribita lo muestro.
el hidróxido, estado de oxidación -1. Por tanto, son muy fáciles de reconocer cuando el oxígeno y el hidrógeno están formando hidróxidos, ¿vale? Porque además se ponen a la derecha del metal. Fíjense, en el ejemplo tengo el átomo metálico y a la derecha tengo el hidróxido. Y estos se llaman, o se les denomina también, grupos hidróxido. Y estos grupos son aniónicos. Y son muy importantes en la química. Vamos a ver más adelante qué tan importantes son. Ok, entonces, tenemos los grupos hidróxidos que siempre tienen estado de oxidación -1, por lo tanto, es fácil de reconocer y es fácil de asociar, digamos, al estado de oxidación que puede tener el átomo que se está enlazando. Nuevamente, en la tradicional se nombra hidróxido, que representa el nombre completo del OH, hidróxido, y se le da luego la terminación al nombre del metal. Entonces, como en este caso, el magnesio tiene solo un estado de oxidación, por lo tanto es hidróxido magnésico. Si tuviese dos, oso e ico, ¿cierto? Ahí tenemos los dos ejemplos, con el platino, platinoso y platínico. Con tres, como en el caso del circonio, vamos a tener hipocirconoso, circonioso y circónico. Y en el del vanadio, como ya lo hemos visto en los otros compuestos, es hipovanadoso, vanadoso, vanádico e pervanádico, siempre anteponiendo la palabra hidróxido para representar que son hidróxidos, ¿vale? Y fíjense, tanto en el circonio, o la circonia, como con el vanadio, siempre el hidróxido está con estado de oxidación -1. ¿Ok? Bueno, en nomenclatura de Stock también se nombra con el paréntesis del estado de oxidación del metal, ¿no? En el primer caso sería hidróxido de mercurio 1 y en el segundo sería hidróxido de estanio 2, ¿no? Fíjense, muy fácil de identificar, el OH siempre está con estado de oxidación -1, por lo tanto se predice que el mercurio va a ser el estado de oxidación +1. En el caso del estaño, el OH está entre paréntesis y con un subíndice 2. Por lo tanto, es fácil también de despejar ese 2 y decir que el estaño está en estado de oxidación 2, +2. Bueno, ahora claramente cuando el estado de oxidación del metal es solamente uno, no tiene más de un estado de oxidación, no se indica con números romanos el estado de oxidación. Eso pasa, por ejemplo, con el berilio, que se pone hidróxido de berilio, simplemente, y no hidróxido de berilio 2, y en lo mismo pasa con el cerio, que uno no dice hidróxido de... pero este no es cerio, es cesio, pero bueno, hay un pequeño error de TPO, lo voy a arreglar. Se diría también que no se pone el estado de oxidación, ¿vale? Bueno, en la nomenclatura sistemática, si estoy frente a dos hidróxidos, como en el primer caso tengo que nombrarlo dihidróxido de berilio, en el segundo caso tengo 4 hidróxidos, por lo tanto va a ser tetrahidróxido de estaño, y en el tercer caso tengo 3, por lo tanto va a ser tetahidróxido de hierro. Bueno, esta parte es un poquito más, digamos, los oxiácidos son un poquito más complejos de analizar, pero digamos que si tomamos en cuenta de que los oxiácidos son combinaciones ternarias, dicen acá, ¿no? Formadas por hidrógeno, por un elemento no metálico y por el oxígeno, que podríamos tomar como ternario, que son 3 átomos distintos, pero también uno lo podría nombrar de que vienen de otros elementos. Digamos que los oxácidos pueden ser oxácidos neutros u oxidales también, que se llaman neutras o ácidas, ¿vale? Bueno,
en el caso de las oxisales neutras, bueno, vamos a ver primero el caso de las oxisales ácidas que vienen, que son el caso que están mostrando acá. Lo que tenemos es el hidrógeno con un átomo central, que este átomo central no es metálico, sino que es un no metálico, y como átomo de fin de molécula, digamos, de compuesto, es un oxígeno, ¿vale? Entonces, hidrógeno, no metal, oxígeno. Bueno. También lo mismo, en la nomenclatura tradicional, vamos a nombrar si tiene un estado de oxidación si tiene si tiene solo uno ico, si tiene dos ico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahí están los ejemplos, pero vamos a ver un poco más los ejemplos. Aquí en el caso que tenemos como átomo central al bromo, tenemos a un hidrógeno a la izquierda y a la derecha un oxígeno. Nosotros lo nombramos como ácido hiprobromoso. En el caso de que tuviera dos estados de oxidación, sería, o sea, perdón, si tiene otro estado de oxidación, sería ácido bromoso, ácido brómico y ácido perbrómico. Como pueden ver, en este caso el bromo tiene 4 estados de oxidación. Por eso tiene el sufijo con la valencia menor o el estado de oxidación menor, hipo, bromoso, después bromoso, brómico y perbrómico. En el caso de que el nitrógeno sea átomo central, como lo pueden ver acá, el nitrógeno, y está unido a el H al lado izquierda, al hidrógeno al lado izquierda y al oxígeno al lado derecho, nosotros lo vamos también a llamar como ácido, y en este caso el nitrógeno con la valencia menor va a formar el ácido hiponitroso, con la segunda valencia va a formar el ácido nitroso y, por supuesto, al ácido más conocido, que es el ácido nítrico, con su valencia más grande. ¿Ok? Respecto a la nomenclatura de Stock, lo que vamos a tener es, como siempre, nombrar al ácido, nombrar la cantidad de átomos que tiene el oxígeno en este caso, ¿cierto? Miren, fíjense, la palabra ácido representa al hidrógeno, en este caso el dióxido representa a los dos oxígenos y clórico representa al cloro que está en medio. En el caso del ácido trióxido sulfúrico, 4 también representa el estado de oxidación del azufre y, bueno, el ácido nombrando al hidrógeno. Acá, si se pueden dar cuenta, cambia un poco la manera en que yo lo nombro. Cuando yo tenía solo 2 átomos, nombraba primero al átomo que estaba a la derecha y luego a la izquierda. Cuando tengo 3 átomos, empiezo por el de la izquierda, nombrándolo. En el caso de estos oxiácidos, tenemos el caso de nombrar primero al ácido, que el nombre ácido está mencionándose al hidrógeno, luego al que está a la derecha, en este caso el oxígeno, y luego el central, que en este caso en el primero era el cloro. Después al azufre, al fósforo y nuevamente al azufre cuando está formando el ácido heptaoxodisulfúrico. Bueno, en el caso del cloro puede formar el ácido oxoclórico. Bueno, la sistemática lo que me indica también es entre paréntesis, ¿cierto? Ya lo habíamos mencionado un poquito, entonces tenemos el dióxido de sulfato 2 de hidrógeno, trióxido de sulfato 4 de hidrógeno, al tetraóxido de sulfato 4 de hidrógeno y al heptaóxido de sulfato 4 de hidrógeno. Como se pueden dar cuenta, acá en la nomenclatura sistemática sí se nombra primero el de la derecha, luego el central y luego el de la izquierda. O sea, se nombra de derecha a izquierda. Ahí cambia un poquito, se pone un poquito más complejo. Bueno, en el caso de las oxisales,
o sales de oxiácidos, lo que tenemos es un caso bien particular, porque tenemos un metal que está a la izquierda y como centro tenemos a un oxígeno y a un no metal. También se puede definir a los oxiácidos como aquellos compuestos que vienen de una oxisal ácida, donde pierden el protón. Recuerden, la oxisal ácida de antes teníamos, por ejemplo, el H2NO3, ¿cierto? Esto era una oxisal ácida. Si, por ejemplo, esta oxisal pierde un protón, quedaría como HNO3 menos, ¿cierto? Porque perdió un protón. Y este menos podría unirse a un metal, o si pierde los dos, NO3, 2 menos, podría unirse a un metal y formar a este tipo de oxisales. Vamos a ir viéndolo un poquito más en detalle ahora a continuación. Ok, y en este caso, como nos dicen, la nomenclatura tradicional, nosotros se nombraría de forma similar al oxiácido del que procede, ¿no? Pero al final estaríamos sustituyendo la terminación oso por ito y la terminación ico por ato. O sea, ya no estaríamos diciendo oso-ico, sino que estaríamos diciendo ito-ato. ¿Vale? Eso al final. Vamos a mirar algunos ejemplos. Por ejemplo, oxisal que es el ácido, el clorito de sodio. Compuesto que está acá se llama clorito de sodio, y este clorito de sodio proviene, vamos a ver si lo puedo rayar bien, proviene, de la oxisal ácido cloroso, del ácido cloroso, fíjense. Teníamos el ácido cloroso que perdió este protón, o más bien ese protón fue reemplazado por el sodio, ¿no? Esto quedó así, de esta forma, ClO2 menos, y cuando se juntó con el sodio que más, formó el compuesto que tenemos acá arriba, que es el clorito sódico. En el caso del sulfato férrico, que es el átomo que está acá, el sulfato, este sulfato férrico, SO4, 3, esto viene del H2SO4, en donde el sulfato perdió su hidrógeno y quedó como SO4, 2 menos. Y ahí se unió al hierro para formar el sulfato ferroso. ¿Ok? Bueno, en el caso de la nomenclatura en stock se nombra como, en el caso del sulfato férrico, se nombra como sulfato de hierro, y el estado de oxidación del hierro 3, fíjense, el sulfato lo puedo identificar como, el sulfato tiene 3 átomos o 3 moléculas en realidad de sulfato. Entonces lo que pasa es que este subíndice está representando el estado de oxidación del hierro, y el subíndice del hierro del sulfato. Bueno. También podemos ver el clorito de sodio, ¿cierto? Como ahí lo están mostrando, ya dijimos que el clorito de sodio venía del ácido cloroso, y en este caso nosotros lo podríamos nombrar como clorito de sodio 1 en la nomenclatura de stock. Bueno, cuando en el caso estamos hablando de la nomenclatura sistemática, existen dos valencias. Bueno, el tioxosulfato del tioxosulfato 2 de hierro, se va a nombrar de esa manera. Otra vez empezamos a llamarlo de derecha a izquierda. Entonces va a ser tioxo, representando los dos oxígenos, sulfato al azufre 2 de hierro.
S2 representando el estado de oxidación del azufre. ¿No? Luego, trióxido de sulfato 4 de hierro, tetraóxido de sulfato 4 de hierro. 6 de hierro. Bueno, después lo pueden ver también en el caso del hierro. Y con eso terminaríamos de nombrar los compuestos en la nomenclatura inorgánica desde el punto de vista sistemática, stock y tradicional. Ahora, para terminar con el cómo nombro los compuestos, yo les habría anticipado que los iones también se nombran, ¿cierto? Con terminaciones. En esta parte nos mencionan cómo puedo yo nombrar, por ejemplo, al hidrógeno iónico. Cuando está con estado de oxidación negativo, entonces yo digo que es el ion hidruro. En el caso del nitrógeno, que está con estado de oxidación negativo, ion nitruro. Tengo al ion cloruro, que representa el cloro negativo, al ion óxido, que representa el oxígeno en estado de oxidación -2, al ion hidróxido, que ya lo habíamos mencionado, el ion cianuro, que es cuando está el carbono unido a un nitrógeno, y esa unión tiene un estado de oxidación negativo. Obviamente el ion peróxido, ya vimos, que es cuando el oxígeno está unido a otro oxígeno, por lo tanto esa unión oxígeno-oxígeno tiene un estado de oxidación en conjunto de -2, y el ion amonio, que es cuando el amoníaco está protonado, forma NH4, más porque tiene un protón extra, queda como ion amonio. Otros aniones que ya son también poliatómicos, que son muy conocidos, son el nitrato, el sulfato, el ion nitrito y el sulfito. Para terminar también con los percloratos, clorito, clorato e hipoclorito, que son los más utilizados. Y finalmente estos que también son muy utilizados, que digamos son aniones, que como nos dice ahí, se obtienen agregando hidrógeno a un oxianión y se nombran con el prefijo ácido o diácido, ¿no? Aquí tenemos al carbonato, al fosfato, que cuando tienen el carbonato y el fosfato tienen hidrógeno, uno va a ser el ion carbonato ácido, y en el caso del fosfato va a ser ion fosfato diácido, producto que tiene 2 hidrógenos. Bueno, acá en esta diapositiva pueden ver también otra forma de cómo llamar a los compuestos, como un resumen de lo que ya hemos hablado, lo pueden ver ustedes con más calma. Y en esta tabla una serie de nombres de ácidos comúnmente utilizados y de cationes o aniones también comúnmente utilizados y con sus nombres, ¿no? Cuando yo tengo el cloro, por ejemplo, y está en estado aniónico, yo no lo nombro como cloro, yo lo nombro como cloruro. Y ahí dejo en claro que estoy hablando del cloro con una carga negativa. Lo mismo en el caso del bromuro, que lo que estamos viendo son los aniones, ¿no? No estoy hablando del elemento neutro, sino que estoy hablando del anión cuando digo cloruro. Cuando yo digo cloro, estoy diciendo que es el átomo cloro, ¿no? Con el átomo neutro. Si yo digo cloruro, estoy diciendo que es el cloro con estado de oxidación -1. Lo mismo en el caso del bromuro, del fluoruro. Y estos aniones, como pueden ver acá, vienen de un ácido. ¿Qué ácido? Bueno, en el caso del cloruro, viene del ácido clorhídrico. En el caso del bromuro, viene del ácido bromhídrico. En el caso del fluoruro, del ácido fluorhídrico. Y ahí lo pueden ver, etcétera, etcétera, etcétera. Desde qué ácido vienen estos iones, ¿no? Y con eso terminaríamos de ver nomenclatura inorgánica, muchachos. Si hay alguna duda, ¿tienen alguna duda? Háganmela saber, por favor. ¿Tienen alguna duda? No, profe, por mi Ok. parte. Yo
quiero buscar una pantalla que estemos, bueno, voy a ocupar acá. Yo había dicho a Daniel que iba a contestarle una pregunta que me había hecho antes de la clase que tenía que ver con la tarea. En la tarea, en el taller, había una molécula, o sea, había un compuesto, perdón, que era NiMN, perdón, O4, ¿cierto? Paréntesis, 4 era, ¿no? No, 3. ¿Esa 3. era, cierto, Daniel? Sí, así está la tarea, profe. Ok, bueno, ¿cómo lo puedo analizar? Yo lo puedo analizar en este caso a este compuesto de dos formas. La primera forma es la que hemos estado hablando, que es la más fácil. Yo tengo que, el paréntesis me está indicando que hay 3 MN o 4. Hay 3 de estos. Y además, este 3 me está diciendo y me está indicando el estado de oxidación del nitrógeno, del níquel. Entonces, yo puedo inferir que el níquel está como 3 más, a la izquierda. Ahora, la forma de analizar cuál es el estado de oxidación que va a tener este MnO4 es, asumiendo que el subíndice del níquel es 1, porque aunque no me diga, si no tiene número, yo asumo que es 1, por lo cual yo estaría diciendo que este MnO4 en su conjunto es negativo, menos 1, y ahí simplemente podría decir que hay eh, eh, tres moléculas de MnO4. Otra forma de interpretarlo es a partir de saber que el MnO4 viene del HMnO4, comúnmente conocido como ácido permanganámico. Ácido permanganámico. En donde este ácido permanganámico intercambió este hidrógeno por Ay, que un níquel. protón de más. Exacto. Entonces este quedó como MnOH negativo. Pero para que se pueda unir a un níquel, que el níquel tiene 3 más y esto quede neutro, necesariamente tengo que tener 3 átomos de esto. O sea, 3, digamos, compuestos de MnO4 menos, que sería un anión poliatómico conocido. ¿Eh? Pero eso sería, no sé si te lo dejé, te quedó más claro. Sí, sí, es que se me enredaba lo del paréntesis, se me había olvidado. Ajá. Por Por alguna ejemplo, extraña razón empecé a hacer eso y desarmé la web. Entonces no tengo que desarmarla. sí, claro. Y si el níquel, en el caso del níquel, hubiese sido estado de oxidación 2, porque tenía estado de oxidación 2 y 3, ¿cierto? En el caso de que el níquel Sí, tiene estado 2 y de 3. oxidación 2, perdón, 2 positivo, al momento de unirse con esta molécula negativa, este poliatómico, este ion poliatómico negativo, lo que yo tengo que hacer es considerar que este superíndice, perdón, este superíndice tiene que ir abajo, pero para que quede bien anotado y no se moleste con este 4, lo tengo que poner entre paréntesis. Por eso es que queda NI, paréntesis MN o 4, cierro paréntesis, 2. Y este 2 me está indicando que está multiplicando por 2 a toda esta cosa, a todo lo que está en el paréntesis adentro. ¿Ok? Acuérdense cuando calculamos peso molecular. Consideramos ese 2 para la razón de cálculo de cuántos oxígenos había de aporte, cuántos Mn hay de aporte, y en el caso del níquel, como no está multiplicando el níquel solamente hay uno. ¿Vale? Pero eso sería, muchachos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Necesitan otro ejemplo de esto o les queda claro con esto?
Profe, y cuando Ujú. es cianato, esa es una sal, ¿cierto? Ajá, sí, sí, el cianato, como lo pueden ver aquí, que en realidad se dice cianuro, más que cianato es cianuro. Lo que tenemos es esta de acá, CN menos, porque es la unión del carbono con el nitrógeno que tiene que viene con queda con una carga negativa porque viene del ácido cianhídrico, del HCN. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? ¿Les queda claro? ¿Necesitan otro ejemplo? En el caso de los ácidos, súper fácil porque siempre el hidrógeno está a la izquierda, entonces siempre cuando el hidrógeno esté a la izquierda, sea lo que sea, lo voy a nombrar como ácido, ¿no? Ácido clorhídrico, HCl. Ácido cianhídrico, HCN, ¿no? Bueno, si no tienen más dudas, con esto terminaríamos la clase de nomenclatura inorgánica. La próxima clase comenzaríamos con la estructura de Lewis, que la estructura de Lewis es una representación de, digamos, por así decirlo, es una representación espacial de cómo son o cómo están unidas las moléculas, que es más o menos como lo que intenté mostrarles al principio de la clase con el peróxido. A ver si encuentro dónde estaba eso. Eso. ¿Ven? Son como una representación espacial, como esto. Vamos a dibujar un poquito, o con la estructura de Lewis vamos a interpretar más o menos cómo sería el dibujo de una molécula o de un compuesto, ¿vale? Sería como algo parecido a esto que están viendo acá. Pero eso. Bueno, muchachos, si quieren, bueno, primero ya terminamos la clase.